Accediendo a gentiles pedidos, vamos a hablar de Espartaco, de quien hemos hablado hace un tiempo más o menos largo, pero tenemos aquí algunos datos interesantes que nos han sido aportados por profesores italianos que conocen las regiones por las que ha andado Espartaco. Allá en Tracia, que viene a ser Bulgaria, ¿no? Nació en el año 73 antes de Cristo un bebé que devino luego en señor muy fuerte. Tal vez era hijo de pastores, es posible que se haya enrolado en el ejército y que después haya desertado. Los comienzos de este muchacho son oscuros y es posible que se haya convertido en bandido también. Pero allí es cuando empezamos a tener noticias de él. Es un bandido muy fuerte. Un día lo captura la policía y lo venden como esclavo. Digamos que había un señor llamado Cneus Lentulus Batiatus, que era lanista. Cneus Lentulus Batiatus. ¿Qué quiere decir lanista? Bueno, no un vendedor de lana, sino era un tipo que tenía una escuela de gladiadores en Capua. El lanista era el entrenador de gladiadores. Tomaba muchachos fuertes, los entrenaba y después los presentaba en el circo, como todos ustedes saben, en ese espectáculo del cual tanto gustaban los romanos. Y este Cneus Lentulus Batiatus, compró a este esclavo y se lo llevó. Y este muchacho fuerte, este esclavo, este ex bandido, se llamaba Espartaco. ¿Cómo nació la costumbre en Roma de los torneos, de las peleas de gladiadores? Quizá lo hemos contado alguna vez. Parece que antiguamente, cuando tomaban prisioneros en alguna batalla, los sacrificaban redondamente ante la tumba de los soldados más valientes. Después surgió la costumbre de hacerlos combatir entre sí, lo cual era un poco más piadoso, si bien se mira, ¿no? Aunque seguía siendo espantoso. Los hacían combatir a muerte, desde luego, ante esas mismas tumbas. Y como vieron que los espectadores se complacían muchísimo ante aquellos combates, empezaron a hacerlos en otros foros. Hay que decir, como ya hemos sugerido, pero no dicho, que era obligatoria la muerte de uno de los combatientes en estos combates. El primer combate de gladiadores, tal como lo conocemos a través de películas, a través de la historia, fue en realidad allá por el año 264 a.C. Y lo hicieron en el mercado de los Matarifes, ahí nomás, frente al mercado donde vendían carne. Ahí peleaban los tipos y los mirones se acomodaban donde podían. Después empezaron a pelear en el foro, en el centro, ahí en tribunales. Sí. Ajá, acá nomás. Y luego hicieron unas gradas de madera para que se pudiera ver mejor, y finalmente vinieron los grandes anfiteatros pétreos, el Coliseo, el Circo Máximo, etc. Nosotros conocemos las ruinas del Coliseo, no del Teatro Coliseo, sino del Coliseo Romano. Y no conocemos las ruinas de otro establecimiento mucho mayor que ya ni la ruina queda, ¿no? El Circo Máximo, que según cuenta, tenían capacidad para 200.000 espectadores. Al Circo Máximo se lo fueron afanando porque era de mármol. Entonces imagínense, cuando cayó el imperio, durante toda la Edad Media, esa montaña de mármol sirvió como cantera para que muchos vivillos edificaran otros edificios. Ya lo hemos dicho esto en ocasión de lamentar también la desaparición de la piedra caliza que recubría las pirámides de Egipto, que también se la afanaron. Esto lo tenemos que decir en este programa. Está bien, denúncielo, no tengamos miedo. Es un programa de denuncia. ¿Quién se afanó el mármol del Circo Máximo? ¿Quién se afanó la piedra caliza de las pirámides de Egipto? Parece la misma mano, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Claro, realmente, ¿no? Pero claro, aquí todo se calla. Todo se calla. No queremos saber, los argentinos somos como el avestruz. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ponemos los huevos en el Circo No. Máximo y nos robamos la piedra caliza de las...
En otro lado, dice usted, no. Ese es, Bueno, ese es algo el así, tero. ¿no? Algo así somos. Este es el país del no te introduzcas. El no te metas, era. Bueno, por suerte el estadio de River Plate no está hecho de mármol, si no en una semana no quedaría nada. Pero no se puede. Estos lugares tenían, particularmente lo tenía el Coliseo, la posibilidad de convertir la pista en una laguna, y allí ocurrían batallas navales. Y si llenaban, Sí, sí. llenaban el centro, en el Circo Máximo también. Creo que más en el Circo Máximo, que era más grande. Llenaban de agua, tenía la posibilidad de ser como un gran piletón bastante profundo. Imagínense un piletón, en el caso del Circo Máximo, de unos 200, 300 metros, que tenía forma de hipódromo el Circo Máximo, no de cancha de fútbol, como ahora se nos antoja que todos los estadios deben ser. Bien. Y allí hacían batallas navales. Había dos bandos, o más quizá, por ahí cada barco con su tripulación peleaba con un solo interés, y ahí se agarraban entre todos y algunos morían y otros prevalecían. No decían H4 hundido. Sí, probablemente. Eso los hinchas decían. La gente decía A4, agua gritaba. Lo que por suerte no habían inventado la pólvora, sino las batallas navales serían a cañonazos, con gravísimo peligro para los espectadores. Claro. Bueno, bien, en el comienzo todo se reducía a enfrentar a esclavos o prisioneros de guerra, y finalmente se pensó en preparar esclavos o prisioneros, seleccionarlos, adiestrarlos y convertirlos en gladiadores perfectos. Y así como nacieron las escuelas, como esta que tenía en Capua nuestro amigo Kneus. Se parecían estas escuelas a un cuartel, a un colegio de atletas y también a una cárcel, porque no te podías ir. Se vivía bien, sin embargo, allí, ¿no? En el siguiente sentido: se dormía y se morfaba hasta el hartazgo. Cada tanto venían prostitutas, quiero decir, no a combatir. Ah, O sí, no lo sé. no sé. Bueno, al lado de la miseria que había fuera de esas escuelas, era casi una buena vida. Pero esta buena vida terminaba, y terminaba pronto, porque 2 o 3 veces por semana tenían que ir al anfiteatro y combatir. Bueno, tarde o temprano te mataban. Alguien calculó que el promedio, mejor dicho, el cálculo es este: nadie sobrevivía más de 3 años. Era el tiempo máximo que podía durar un gladiador, 3 años. 3 años de victorias, o acaso de derrotas donde salvaras el pellejo milagrosamente. Y después de eso, bueno, estoy hablando de un cálculo de promedio, no es que obligatoriamente te matan. No me mire así, Rolón. No, discúlpeme, bueno, Pero- estaba escuchando. O sea, el promedio era inferior a 3 años. 3 años era una duración exagerada. Había 4 clases de gladiadores, digo para aquellos que no hayan comprado el gráfico. Primer gladiador era el mirmillo. Usaba lanza, casco, el escudo galo, pecho y piernas sin protección. Lanza, casco, escudo, piernas sin canilleras. El tipo iba también con el pecho al aire, sin coraza, pero con escudo, ¿no? Este era el más peligroso, pero también el más ventajoso desde el punto de vista de la velocidad, ¿no? Pues una coraza pesaba 30 kilos. Claro, no te duelen los lanzazos cuando te lo das en el pecho, pero Te mueves más lento. te moves más lento y por ahí te liquida. Tipo con 30 kilos de fierro arriba, lo agarra un tracio, que era un gladiador liviano, y te bajan los calzoncillos. El tracio, el trax, tenía espada y lanza y coraza y canilleras. No imaginen ustedes canilleras prócer ni nada por el estilo. No. Era una protección para las canillas nada más. Y después estaba el retiarius, el reciario, el de la red. Ese usaba un tridente y una red. Algunos decían que toda discusión acerca de gladiadores se reducía a ver si era mejor el reciario o el tracio. El tracio era más ligero
Y el resiario, si bien tenía poco peso, tenía que cargar con la red. Una red enorme con la que enganchaba a los contrarios cuando tenía suerte y en la que se enganchaba él mismo cuando le iba mal, ¿no? También tenía un tridente que era el que usaba para ensartar a los rivales cual churrasco de croto. El último era el Samnes, una variante del Tracio que llevaba escudo y espada recta. Eso solo, escudo y espada recta. Eso. Muy, muy sencillo, ¿no? Bien. Adviertan ustedes y recuerden que a lo mejor han visto alguna película en la que Espartaco tenía una espada, que no. Espartaco en la arena usaba lanza. Él era Mirmilio. Mirmilio era. Así que esas películas que vemos sobre Espartaco, en realidad, el tipo no es Espartaco, sino un actor. Yo siempre lo sospeché porque lo encontraba parecido a Kirk Douglas. Claro. De Charles Lawton no hablemos, porque ya sabemos que Charles Lawton sí era el rey de Inglaterra. Enrique VIII. Y Herodes. Bueno, Espartaco comienza a luchar en la arena, era muy fuerte, tiene muchas victorias, la gente lo aplaude, supongo yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Espartaco. Un día llega a la escuela de gladiadores una prostituta, y es de Tracia, del país natal de Espartaco. Habla con Espartaco, se enamoran un poco, sueñan un poco, y quizá allí empieza Espartaco a soñar con la libertad. No está mal empezar a soñar al mismo tiempo con el amor y con la libertad. Y empieza a hablar con sus compañeros acerca de estos asuntos, les propone huir, abandonar Italia, encontrar un país libre, donde trabajar la tierra, les habla de la plusvalía. No, esto no. No, eso viene después. No. Quizá no le hablaba de la plusvalía. Pero bueno, sí. Tampoco. Bueno, y el lanista, Gnaeus Lentulus Batiatus, empezó a sospechar. Dice, este para mí que anda tramando algo. Y esconde el lanista las armas. Si voy a esconder las armas, no sea cosa que estos me afanen las lanzas, las espadas y los tridentes y hagan algo. En el total de 200 gladiadores que había en la escuela de Capua, Espartaco consiguió a 70 que estaban dispuestos a seguirlo. Los otros estaban de acuerdo con él, pero no tenían coraje como para intentar una huida. Espartaco empezó a hacerse lotario para adormecer las sospechas evidentes de Batiatus. Tuvo 2 semanas que se hacía muy el pavo. Batiatus dijo, este es un gil, mira, ¿qué puede hacer un gil? Hasta que un día se rajaron y enseguida asaltaron un carro con armas, en fin, se fueron. Las autoridades mandaron a unos legionarios para rastrearlos y combatirlos, pero Espartaco los venció y su grupo. Imagínense un ejército constituido por gladiadores, no era un ejército de meros fugitivos de la cárcel, no, eran máquinas de matar. En aquel entonces no había revólveres. Cuando se enteraron en Capua de esto que había sucedido, y también de la victoria sobre los legionarios, hubo una gran reacción. Y los otros 130 que no habían agarrado viaje, también se fugaron al mando de otro señor llamado Crixos. Ante la desesperación, si quieren puedo seguir con desaparición. Iba a decir ante la desaparición, no. Ante la desaparición de estos gladiadores, sí, el lanista se desesperó, pensando, no me queda ni uno. Imagínense armar festivales de combate sin ni un solo gladiador. Lacrimógeno. Bien. Aparece un propretor, discúlpeme la aliteración, que juntó 3.000 soldados. Propretor viene a ser el vicepretor, que viene atrás del pretor, así como el prosecretario. Juntó 3.000 soldados y Espartaco, claro, huyó ante esos 3.000 soldados, calcule 70 contra 3.000, y se refugió en el cráter del Vesubio. Mirá qué lugar para esconder. Qué lindo lugar, ¿eh? En el cráter del Vesubio.
Con estos 3.000 legionarios lo persiguió un señor Glaber, que parece un alemán pero no lo era. Y ahí quedan acorralados en el cráter del Vesubio. Un día que los 3.000 legionarios romanos estaban apolillando, los gladiadores tomaron los sarmientos de una cierta vid que crece justamente en el interior del cráter del Vesubio, trenzaron unas cuerdas, treparon por el lado menos aparente y le cayeron de sorpresa a los soldados y los mataron a todos. Y huyeron luego llevándose reservas de carne, vino y trigo, y ya se empezó a hablar de una hazaña. Muchos esclavos que trabajaban en las fincas cercanas empezaron a huir para sumarse al grupo. Crixos, el jefe de los que se escaparon en segundo término, se reunió con Espartaco. Espartaco impuso una disciplina implacable. El Senado en Roma se asustó. Sin embargo, no querían poner frente al esclavo un jefe demasiado importante. En la interna de Roma siempre pensaron dos veces antes de darle un ejército importante a alguno. Porque si vos le dabas 50.000 tipos a uno para aplastar a Espartaco, por ahí a la vuelta te aplastaba a vos. Claro. Ese era el asunto, ¿no? Bueno, entonces empezaron a mandarle ejércitos más bien pequeños. Espartaco no los enfrentaba directamente, pero se retiraba, va hacia el norte, hace frío, lo persiguen legiones, las vence, una por una. Toma muchísimos prisioneros y un día, en el ápice de la gloria de los gladiadores esclavos, en el Valle de los Abruzos, hace lo siguiente: construye un circo de madera y hace combatir allí a los prisioneros que había tomado, que son ciudadanos romanos, legionarios, ¿no? Los hace combatir en ese circo que él ha construido y el público está compuesto por gladiadores. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, siguen las victorias de Espartaco, pero empiezan algunos problemas. Son demasiados. Con todos los que se le han unido, ya son como 120.000, y hay problemas de abastecimiento. Hay hambre. Y entonces desde el norte vuelve hacia el sur, y hay terror en toda Italia. Un rico traficante de esclavos llamado Craso, el más rico de Italia, paga él mismo de su bolsillo 10 legiones para ver si lo pueden derrotar. Espartaco sigue la marcha hacia el sur y llega hasta Reggio, frente al estrecho de Messina, que es el que separa a Italia de Sicilia, y hace, para huir finalmente, un acuerdo con los piratas. Les dice: vénganme a rescatar con sus barcos, yo saldré de Italia y me haré fuerte tal vez en África, en alguna isla o qué sé yo, seremos felices en algún lugar. Se concentran ahí los gladiadores de Espartaco, pero los piratas no vienen. Mirá si serán. Y entonces Craso, con un gigantesco ejército, cerca a Espartaco. Incluso Espartaco consigue cruzar aquel cerco. Craso casi se muere de miedo, ¿no? Pero finalmente el triunfo le corresponde a Craso y sus romanos. El Senado le vota una ovación a Craso. La ovación era un premio superior. La batalla final fue muy cruenta y muy confusa, tan confusa que el cadáver de Espartaco no apareció jamás. Pompeyo fue el que terminó con las últimas bandas de gladiadores y de esclavos fugitivos. Craso hizo 6.000 prisioneros y en el camino entre Capua y Roma se levantaron 6.000 cruces, en cada uno de los cuales había crucificado un esclavo. Los esclavos siguieron a partir de ese momento sufriendo, pero también soñando. Un escritor casi contemporáneo de nosotros, Howard Fast, que contó esta historia, tuvo la ocurrencia de poner en boca de Espartaco en una de sus retiradas la siguiente frase: volveré y seré millones. Esta frase la escuchamos después nosotros, dignificada en otras bocas, pero curiosidad que alguna vez he compartido con los oyentes de estos programas, la primera vez que esa frase apareció en algún lugar es en este libro, en Espartaco, de Howard Fast. Volveré y seré millones. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña
recordación de Espartaco? Bueno, en primer lugar a él, Alejandro, este hombre que pudo soñar con la libertad, si bien mostró en un momento un aspecto un poco patológico, ¿no es cierto? Digo, que se parece tanto a ciertos síntomas neuróticos que consisten en hacer de un modo activo a otro lo que uno sufrió de un modo pasivo. Y esto es lo que hizo él cuando hizo pelear entre sí a sus propios esclavos, ¿no es cierto? Claro. Digamos, este es el aspecto que menos me gusta de él, el más enfermo si se quiere, pero bueno, un hombre que había sufrido mucho. Y le dedico esto a la prostituta Tracia, porque fíjese que interesante, cómo el amor pudo hacer de un esclavo un hombre libre y cómo el resentimiento pudo hacer de un hombre libre un dictador. Gracias, Rolón. Y ya que hay amor y hay tristeza y hay frustración, podríamos, como homenaje, derramar una lágrima por aquellos sueños no cumplidos de libertad y por todos los sueños no cumplidos de libertad. De modo que el tango que escucharemos hoy se llama Una lágrima y será interpretado por nuestra amiga Ruth Ataguile. Adelante.